¿Qué tal? Soy el doctor Sergio Arturo Cavazos Sandoval, médico especialista en medicina de rehabilitación del Centro de Rehabilitación del DIF Nuevo León. El día de hoy vamos a hablar acerca del paciente amputado. La amputación de una extremidad o parte de la misma es motivo de solicitud de atención en este centro por parte del paciente que sufre este procedimiento. La amputación es la separación de uno o varios miembros del cuerpo o parte de ellos como consecuencia de un traumatismo, una enfermedad o una deficiencia congénita. Existen causas directas, causas indirectas. Podríamos considerar como una causa directa e inmediata el traumatismo directo hacia el segmento afectado, en donde por un mecanismo violento se destruye o separa una extremidad o parte de la misma. Un mecanismo indirecto o mediato dentro de estas causas sería la amputación quirúrgica como consecuencia de alguna enfermedad grave. Hay causas indirectas que pueden precipitar también la amputación de un segmento, como las infecciones. En este caso es muy común la gangrena, los tumores, el cáncer de hueso es una causa también común de amputación, las enfermedades vasculares por medio de las cuales se deja de llegar aporte sanguíneo a un segmento del cuerpo y es necesaria esa amputación. Y finalmente otros trastornos en los que destaca la diabetes mellitus, que es una enfermedad desgraciadamente muy frecuente en nuestro medio y cuyas complicaciones incluyen la deficiencia de un aporte sanguíneo distal en alguna extremidad que se genera la necesidad de la amputación. Los niveles de amputación son prácticamente en todo el cuerpo, ¿verdad? Desde todo un brazo, por arriba de codo, por abajo de codo, la mano, toda una extremidad inferior, por arriba de la rodilla, por abajo de la rodilla, el pie, etc. El tratamiento del paciente amputado consiste en la utilización de una serie de técnicas encaminadas, número uno, a tratar de lograr que ese paciente pueda ser candidato a una prótesis. Esto no siempre es posible, pero es un objetivo que tenemos que plantearnos de inmediato. El siguiente objetivo podría ser intentar mejorar las capacidades físicas del paciente. El paciente tiene capacidades físicas a pesar de su amputación y esas capacidades hay que explotarlas y uno de nuestros objetivos es ese. Por otro lado, reducir los efectos psicológicos de lo que implica al paciente y su familia el trauma de la amputación y finalmente procurar la reinserción de ese paciente a su actividad familiar, a su actividad social y si es posible a una actividad laboral. Entonces hablamos de lograr que un paciente pueda ser candidato a una prótesis, pero ¿qué es una prótesis? Es un dispositivo mecánico diseñado para sustituir, reemplazar o mejorar el funcionamiento de una parte faltante del cuerpo o un segmento de la misma. El manejo del paciente amputado es multidisciplinario. Es un manejo integral en el que participamos el médico rehabilitador, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, el ortesista, psicología, etc. Todos encaminados a un mismo fin, mejorar la funcionalidad del paciente y tratar de reinsertarlo en sus actividades cotidianas. El tratamiento debe ser o iniciarse lo antes posible, inmediatamente, tan pronto el paciente esté en condiciones, con el fin de evitar la falta de movilidad, con el fin de evitar la inflamación del muñón, la pérdida de la fuerza y finalmente las contracturas musculares. Todo esto se ocasiona precisamente porque el paciente no se mueve, porque hay inactividad del paciente, porque el paciente permanece en posturas prolongadas que no son las adecuadas. Hay indicaciones que nosotros podemos dar a nuestros pacientes con respecto a qué posturas son importantes no llevar a cabo. Por ejemplo, en los pacientes amputados por debajo de rodilla, que el muñón no caiga por fuera de la cama y que quede flexionado, que el paciente no se ponga una almohada entre las piernas, que el paciente no se ponga una almohada abajo de la corva, que el paciente no se acueste con la pierna flexionada, en la silla de ruedas, que el paciente no tenga el muñón flexionado, a la hora de utilizar las muletas, que el paciente no coloque el muñón en el asa de la muleta. Todo esto genera contracturas musculares que dificultan el manejo del paciente
y a la postre la prescripción y la adaptación de una prótesis. El vendaje del muñón es muy importante, es algo que recomendamos al paciente que lo traiga constantemente. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio es que da la forma al muñón, que evita que el muñón se inflame y por otro lado da soporte a los tejidos blandos de ese muñón. Existen técnicas para poder lograr un vendaje adecuado tanto en la extremidad superior como en la extremidad inferior, que aquí en el servicio nosotros indicamos a los pacientes. El manejo psicológico, como les comentaba al principio, también es un aspecto muy importante en el paciente amputado y su familia. Es importante disminuir la tensión, es importante disminuir la angustia, los temores y también la incertidumbre de él, del propio paciente y de su familia. El tratamiento fisioterapéutico y de terapia ocupacional debe incluir varios objetivos. Por el área de terapia física, mantener la movilidad de las 4 extremidades, fortalecer las extremidades y el tronco, evitar las contracturas musculares y ejercitar al paciente para mejorar su condición física. Por el lado de la terapia ocupacional, mantener la funcionalidad de las extremidades, disminuir la dependencia del paciente para sus actividades cotidianas. Los cuidados del muñón son muy importantes, esto quiere decir el vendaje, el aseo, las técnicas de sensibilización y también el entrenamiento para colocar la prótesis, para cuidarla y para poder adaptarse a su uso también. Existen ejercicios, como les dije, que es parte de lo importante de lo que aquí realizamos, con el fin de mantener funcionales y con fuerza los segmentos del cuerpo. Es importante seguir las indicaciones en el servicio y que el paciente y la familia participe de todas estas indicaciones. Muchas gracias.